Cada semana cuando comienza el salón te hablo de la importancia de la comunicación, la importancia de que aprendas a entender lo que lees, lo que escuchas y la capacidad de comprensión. Todas las semanas hablamos un poquito de la importancia de desarrollar las noticias, no quedarte con los titulares, y cada semana yo voy a insistirte hasta que te des cuenta que es muy importante que las decisiones que tomes tienen que ser en base a un buen argumento y no a lo que vos crees que estás leyendo en un solo titular. Estamos viviendo una época en la cual se terminaron las elecciones y decíamos, bueno, ya por fin se va a empezar a trabajar, y no está pasando eso. Inclusive en uno de los partidos nos encontramos que lo que creíamos que habíamos visto y leído era la realidad, y ni eran su cara, ni era su nombre, ni era su persona, ni te están dando lo que te habían ofrecido. Entonces quiere decir que de verdad te voy a insistir que no te quedes con el titular. Aprende a estudiar lo que lees, analizar lo que lees, porque mucha gente, lamentablemente, inclusive en la escuela, estudia y hace de memoria sus lecciones, y la memoria no te enseña, no te educa, sí, te queda la información pero no la comprendes. Entonces la importancia de la comprensión es vital en tu día a día. Arrancamos. Buenas noches, la comprensión. ¿Qué tal, José Antonio Morales? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, yo le comprendo. No, le comprendo. Vos te estoy llamando José Antonio Morales, es tu verdadero nombre. No sé cómo me llamo ya. Buenas noches a todos y a todas, estén donde estén. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de TikTok, a través de npi.com.pi, en vivo también. Cierto. Y por todos los canales de NPI. ¿Con quién estamos, José Antonio? Hoy charlamos con Mabel Causarano, arquitecta, urbanista, docente e investigadora, y también con Vladimir Velázquez, que es investigador en temas urbanos, sociales y culturales. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto compartir contigo, con José y con Vladimir. Muy buenas noches también, Luis, buenas noches, José Antonio, un gusto estar aquí con ustedes. Nos conocimos ustedes estando en el Ministerio de Cultura. Secretaría, cierto, que es Secretaría de Cultura. Yo le llamo ministerio todavía con rango de ministerio. ¿Quién acababas de repatriarte vos cuando entonces, ¿verdad? Sí. Estaba recién llegadito y tenía muchas ideas, y fueron los primeros que confiaron en mí y me dieron una mano en mis proyectos. Así que gracias. Hablaba yo de la importancia de la comprensión, la comunicación, y que la gente aprenda. Vamos a partir por esa base de que entiendan. Y esta mañana hablábamos con José también. Mucha gente no sabe ni lo que es la cultura, a veces confunde la cultura, lo que es culto, cultura, hay tantas cosas que están mezcladas. ¿Qué es la cultura, Mabel? La cultura es la base de nuestra existencia como seres humanos. O sea, somos humanos porque somos culturales. O sea, es una condición humana. Y todas nuestras formas de expresión pertenecen a patrones culturales que nos identifican, nos connotan, nos gratifican en muchos casos, nos emocionan. Y bueno, es todo aquello que hacemos, es todo aquello que callamos, es todo aquello que pensamos y cómo actuamos generalmente. Son todos nuestros paradigmas, todo eso entra en la cultura. Vladimir, para vos, ¿qué es la cultura? A mí me gusta mucho una definición que la asocia con los significados y lo que es significativo para una sociedad. Es significativo un patrimonio o distintos tipos de patrimonio, es significativo la memoria colectiva o las memorias colectivas que tenemos sobre nuestra historia, es significativo los emblemas, los símbolos. Son significativas aquellas costumbres que nos caracterizan y nos diferencian. Creo que cuando hablamos de cultura estamos hablando de una serie de contenidos que tienen que ver con nuestras prácticas y que nos diferencian de otros u otras colectividades, y que nos ayudan a sentirnos como parte de una comunidad más amplia. ¿Se puede confundir algunas culturas con costumbres? Con la costumbre, porque a veces la gente tiene ciertas costumbres que creen que ellas son normas, que son realidades, y son costumbres. Las costumbres se pueden cambiar, ¿verdad? Y hay una mezcla en algunas cabezas de costumbre, cultura, y es una costumbre, es algo cultural.
Bueno, la cultura cambia con el tiempo. Hay elementos que permanecen, pero tomemos el idioma. O sea, el castellano, ¿cuánto cambió desde que se connotó como idioma castellano? Y cómo lo hablamos en cada lugar del mundo. Entonces, es siempre castellano, pero es siempre diferente. Y la cultura es así. Uno de los temas que a mí me apasiona y estos días quise hablar con ustedes es tanto lo que es Paraguay, como Paraguay, la arquitectura de Paraguay, las ciudades, en particular Asunción. Es tan especial Asunción en tantos sentidos, pero yo me estuve cuestionando y justamente voy a aprovechar que le tengo a los dos que son grandes estudiosos y quiero entender algo. ¿Qué le pasó a Asunción desde un inicio para que no tenga el desarrollo arquitectónico que tienen otras ciudades del continente? Cuando te referís al inicio, decís de su fundación. Desde su fundación, desde los inicios, ¿qué le pasó? ¿Por qué teniendo río, teniendo una bahía, teniendo todo? ¿Qué pasó? Yo quiero entender qué pasó. Bueno, hay que entender que Asunción por un tiempo largo fue un sitio casi de paso. En realidad no era un lugar destinado a ser una capital, una metrópolis, por su emplazamiento y por su situación misma. Por otra parte, una población relativamente pequeña en cantidad y una economía bastante precaria, diríamos, casi de subsistencia en un tiempo. Y creo que eso influyó bastante para que las construcciones se hicieran teniendo en cuenta algunos factores, entre ellos el suelo asunceno. Es un suelo difícil, las cuestiones geomorfológicas son determinantes porque es un suelo que se erosiona fácilmente con el agua, un sitio regado por arroyos, con lluvias frecuentes. Entonces era un lugar del cual defenderse en cierto modo ante las inclemencias del tiempo. Y recordemos que las primeras construcciones fueron hechas con materiales prácticamente de recolección. Entonces, distintas cuestiones que se fueron sumando y que hicieron que nuestra ciudad no fuera un centro de atracción muy fuerte para migraciones, por ejemplo, como pudo haberlo sido Buenos Aires, pudo haber sido, bueno, pudieron haber sido algunas ciudades brasileras. No es el caso nuestro. O sea, costaba llegar hasta acá. Piensen la gente que venía de Europa. ¿Y para qué eligieron este sitio entonces, yo me pregunto? Para fundar Asunción. ¿Quién tuvo la brillantez de fundar Asunción en un sitio tan complicado? Vladimir. Bueno, no soy historiador, no, puedo hablar desde lectura que como ciudadano uno lo hace o lo hizo. Bueno, eso tiene que ver con la conquista, ¿no? Con la conquista de todo este territorio por parte de Europa y que fue encontrando o ubicándose en determinados sitios en la medida en que ese proceso de colonización empezaba a tener curso. Y sabemos que este fue un sitio fundado ya hace casi 500 años. En el 2037 cumplimos 500 años como ciudad y es una fecha que nos interpela. Y creo que Mabel lo mencionó en ese sentido, ¿no? La colonización supuso establecer fuertes hitos, lugares desde donde operar para que esa expansión pueda tener lugar, ¿no? Y este fue uno de los sitios ubicados, ¿no? Y fue estratégico desde el punto de vista de la vinculación con otros territorios más apetecibles. Por eso lo siguen llamando madre de ciudades. De acá salieron a refundar Buenos Aires. Así mismo. Pero entonces yo creo que fue una serie de malas gestiones que fueron rodeando la ciudad, que nos la fueron acondicionando para ir cubriendo justamente las necesidades o las faltas que tenía. Bueno, probablemente sí. El tema de ser un lugar de paso, digamos, hacia el Pacífico, hacia la búsqueda famosa de los metales preciosos, el hecho de las energías sustraídas a la ciudad para la fundación de otras ciudades,
Sí, sin duda hicieron, yo no sé si llamaría mala gestión, por lo menos en esos primeros tiempos. Se gestionaba en función a lo que se quería obtener, a lo que se quería conseguir. Entonces era coherente con eso. Ahora, otra cosa es de la independencia ya hasta nuestros días. Allí ya podemos comenzar a hablar de una gestión urbana, en cierto modo, ¿verdad? Una gestión urbana pésima, aunque hubo no sé qué años en donde alguien decide, el otro día estaba viendo, no, perdón los nombres, hoy estoy un poco espeso, donde alguien decide reordenar la ciudad y empezar a cambiar y cuadricular la ciudad en algunas zonas, ¿verdad? Eso fue el doctor Francia. El doctor Francia. El doctor Francia, exactamente. Y una cuestión bastante contradictoria, ¿verdad? Porque al ser él una persona nacionalista, digamos, ¿verdad? Que nos, digamos que defendió con uñas y dientes nuestra independencia, limitando muchísimo el acceso a nuestro país, etcétera. Sin embargo, su concepción urbanística era una concepción colonial, porque utilizó el damero. El damero fue el esquema que todo el urbanismo iberoamericano utilizó. Pero ¿con qué criterio lo utilizó? En aquellos lugares en donde una malla cuadriculada, rectangular o cuadrada, pero regular, ortogonal, se podía hacer, como por ejemplo Buenos Aires, o sea, donde los relieves no ofrecían dificultades para ese tipo de implantación. En el caso de Francia hizo al revés, yo suelo decir lo que las hermanastras de Cenicienta. No les entraba el zapato y se cortaron el talón. Acá no se podía imponer el damero y rebanó la ciudad. Pero lo hizo sin elementos, digamos, sin la construcción de taludes, sin pavimentar y contener la erosión. Entonces, según el ingeniero Bossio, la bahía de Asunción, como se fue conformando, se debió en gran parte a la erosión producida por la rectificación, como se llama, la imposición del damero por parte de Francia. Bossio calculó la cantidad de toneladas que se habrán ido, sí, justamente a nuestra bahía. O sea que nuestra bahía es un resultado de, como se dice generalmente, de acciones antrópicas, o sea, humanas. Estábamos hablando antes de arrancar el programa, por ejemplo, de la Iglesia de la Encarnación, que muy poca gente, y lamentablemente la conoce, parece que pasan de largo y no se dan cuenta que está ahí arriba. Y tampoco conocen que es una de las pocas iglesias del mundo que se ha tenido que cambiar 6 veces de sitio. Tuvo 6 locaciones, 6 ubicaciones tuvo la iglesia. Así fue. Y encima está inconclusa, le faltan nunca se terminaron los campanarios. Pero 6 veces, justamente por el tema, creo que era de la erosión, se hizo. Así mismo. La primera construcción estaba a la orilla y ahí fueron. Cerca de lo que se llamaba el riachuelo, en la época todavía de la colonia, y según se ven en los mapas de Azara. Bajo vuestro punto de vista, ¿la ciudad está en terapia intensiva, tiene salvación? ¿Cómo lo ves vos, Vladimir, hoy por hoy? Es un debate. Yo te iba a contestar, está en terapia intensiva por la gravedad de su situación, pero me quedé dudando porque estar en terapia intensiva implica como que está asistida, claro. ¿No? Está cuidada. Está cuidada, es objeto de algún tipo de cuidado y del cuidado apropiado, ¿no? Sí, uno ya entra a terapia y entra con la tecnología, con los profesionales, etcétera, etcétera. Creo que es peor. Está agonizando tirada por ahí. Porque está con gravísimas enfermedades y problemas de todo tipo, complicaciones, dirían los doctores, usemos la metáfora, pero está tirada, no está siendo objeto de atención debida y eso hace que la cosa sea aún más grave. No es un ser humano biológicamente hablando en el sentido estricto, así que la respuesta a si tiene futuro o no es como que compleja de contestar, pero de no tomarse medidas o de postergarse las medidas que se deben tomar, esa recuperación cada vez va a ser más difícil porque los problemas se agravan a un punto tal que desenredar, ¿no? Solamente la maraña de hilos te lleva muchísimo tiempo y hace que
los esfuerzos del actor político en el sentido muy amplio se vean también dificultados, porque tal es la envergadura de lo que se tiene que resolver que ya la gente opta por ir a cuestiones más pequeñas y se olvida de esos aspectos más de fondo. Es como que estamos tratando siempre de la fiebre, de que baje la fiebre, de que algunos síntomas como que muy básicos sean atendidos, pero el problema de fondo continúa y bueno, estamos en ese sentido como manteniendo, manteniendo el proceso de agravamiento. Yo lo que noté muchísimo es falta de voluntad en muchos estamentos, falta total de trabajar en equipo. Está todo como separado. Me da igual el gobierno que sea, se habla mucho de una ley de capitalidad que nunca llega, nunca se ha puesto en marcha, siempre ahí está la ley de capitalidad. Asunción es la capital del país, tendría que tener un tratamiento absolutamente distinto en todos los sentidos, ¿verdad? Desde la cantidad de gente que entra día a día, pero parece que todo el mundo lucha para llegar a ciertos puestos y luego ya se olvida de lo que ha prometido, de lo que ha luchado. Hablábamos en este último periodo, sí, voy a enterrar todos los cables, no sé dónde los va a enterrar porque no cumplió nada, lo que digo, voy a enterrar todos los cables, voy a hacer esto, voy a construir aquello. Yo uso siempre una frase que mucha gente no sabe diferenciar, que es lo urgente y lo importante. ¿Cómo se puede saber en Asunción qué es urgente y qué es importante para arrancar realmente una reconversión, un cambio que se vea real? No 4 avenidas o yo vengo e inauguro 200 metros de asfalto. Yo creo que para Asunción lo importante es urgente. Entonces es una ciudad que tiene que ser atendida, si seguimos con la terapia, la metáfora de la terapia, tiene que tener un equipo médico interdisciplinario y sobre todo intersectorial e interinstitucional. Me refiero a que el caso Asunción no es solamente de la Municipalidad de Asunción, es del Gobierno Nacional. Si el Gobierno Nacional no toma Asunción como una causa suya, como una causa del país, ningún gobierno municipal va a poder hacer milagros. No puede ser. En la situación en la que está es imposible. Y lamentablemente lo que va ocurriendo es, me hizo pensar esto que dijiste de la gente que entra y sale de Asunción todos los días, la ciudad se está organizando desde el punto de vista de la infraestructura para eso, para quienes entran y salen, no para quienes vivimos para los que están Asunción. acá ya. ¿Sí? Entonces todos los viaductos, autopistas, etcétera, todo lo que se va haciendo es para facilitar la entrada y la salida de la ciudad. Ahora, no solamente Asunción es la capital, lo cual ya debería darle un estatus diferente. Hubo una ley de capitalidad que duró, que era una cuestión bastante singular, que también es para las anécdotas de nuestra institucionalidad pública. Esa ley lo que decía era que los organismos del sector público central que adeudaban el pago de impuestos y tasas a la Municipalidad de Asunción, cifra bastante importante, dicho sea de paso, porque eran años de deudas, cumplieran con lo que tenían que cumplir, pagar sus deudas. Y le llamaron ley de capitalidad. Cuando más o menos se pusieron al día, terminó ya el efecto de esa ley y ahora se está hablando, creo que, o de reflotar algo parecido, pero creo que sería el momento de pensar realmente los servicios que Asunción presta a todo el país. Esa es una ley de capitalidad. Hablando de servicios que presta a todo el país, el haber hecho esta zona de nuevos ministerios, que va a crear un caos absoluto en cuanto a lo que es la circulación, el estacionamiento. ¿Qué pasó ahí, Vladimir? ¿Estudiaste algo del tema? Ese fue un proyecto controversial y sigue siendo por el hecho de que en el momento en que se tomó la decisión de hacerlo, se tomó también una posición respecto al Centro Histórico de Asunción, ¿no?, que es el asiento de distintas instituciones públicas, y la migración de varias de ellas o de importantes porcentajes de la población de funcionarios a otro sitio incrementaría ya
la subutilización del centro histórico de Asunción, que tiene, no recuerdo si eran 20.000 metros, 200.000... 220.000 metros cuadrados vacíos en el 2014. Sí, eso por una parte, pero nos contaba un ingeniero del transporte en varias ocasiones de que ese proyecto de las oficinas de gobierno estaba atado al Metrobús. Claro. No, porque ahí iba a funcionar una estación. Entonces estaba de cierta forma vinculado con este sistema de transporte público que se quería instalar. Con la cancelación del Metrobús queda un gran vacío que hasta ahora no tiene respuesta. Entonces, de vuelta un poco a esta persona, siguiendo la metáfora de la terapia intensiva, que está sufriendo una serie de enfermedades y complicaciones. Bueno, vamos viendo cómo se están tomando se están complicando más las cosas, ¿no? Y ahí hay muchísimas preguntas que no se están respondiendo, que deben responderse de modo a evitar que tengamos que seguir apagando nuevos incendios y que probablemente eso ocurra. ¿Puedo agregar algo aquí? Sí, claro. Sí. Respecto a ese proyecto, en realidad, cuando se estaba pensando ya en su factibilidad, estaba vigente el plan para el Centro Histórico de Asunción, conocido como Plan CHA, Sí, las le iba a charlas preguntar. iniciales del Centro Histórico de Asunción, que fue una iniciativa del gobierno nacional. Se llamó un concurso internacional. Ganó un español, ¿verdad? Sí, ganó Ecosistema Urbano, un estudio muy connotado, muy reconocido de madrileño. Sí. Bueno. Y para el centro estaba previsto completamente otro tipo de actuación, ¿verdad? Se convertiría en un espacio público con iniciativas de tipo cultural, de una serie de otras cosas. Bueno, y estaba también el tema del Metrobús, que se estaba en ese momento redefiniendo como proyecto, etc. Habiendo un plan ya promovido por el gobierno y un consejo para el centro histórico que por decreto del Poder Ejecutivo se conformó, que tenía el Ministerio de Obras Públicas, al ministro de Obras Públicas en este caso como presidente, la Secretaría de Cultura con la Secretaría Ejecutiva de ese consejo. En medio de todo esto se decide hacer este proyecto que cae así, cae como un meteorito. Bueno, y ahí argumentamos de alguna manera que ya eran 220.000 metros cuadrados desocupados en el centro, y con esto se agregan otros 150.000 metros cuadrados. O sea que estamos ya casi 400.000. Y toda una economía, microeconomía realmente, micro, que relacionada con la presencia de estas instituciones públicas en donde están ahora, que entendemos no es la mejor situación, pero hay gente que vive de esos alquileres, hay gente que comercia porque ofrece comida, ofrece todo el entorno que lleva escribanías y todo lo demás. No hay una respuesta para todo esto. Wow, claro, no pensé en eso. No hay respuesta. Entonces, esa es la cuestión. Cayeron allí estos edificios, ahora ya no hay Metrobús, se vacían más lugares en el centro que ya está desocupado, y entonces es caer sobre llovido mojado, como se dice, ¿no? El día 7 fue, el día 6 de julio, la Leticia Ocampos, la esposa de Santipeña, futura primera dama, como le llaman, se reunió con representantes de AMCHA, que son la asociación, lo voy a decir bien, Asociación de la Movida Nocturna del Centro Histórico, para abordar sobre la revitalización del centro histórico de la ciudad de Asunción. Para este fin se conformará una mesa técnica en el sector público y privado que trabajará de forma permanente, bla, bla, que me suena exactamente a lo mismo que yo viví, además lo presencié en primera persona hace ¿cuánto? 4 años, antes de la pandemia. Sí. Las reuniones que se hacían y cómo los intereses políticos y las ganas de figurar así de claro del intendente, del ministro de Obras Públicas, del MUF, dieron al traste con varios proyectos que eran muy interesantes, que eran al hilo de Capital Joven, Asunción Joven. No sé si ahora cambiará algo. Vladimir. Qué bueno que tocas esto, José, porque tenemos un problema.
Y respecto al centro histórico, un problema más. Oh. Estamos todo el tiempo repitiéndonos y repitiendo no sé cómo llamar, estas expresiones, estos ritos por una parte, pero estas expresiones retóricas, ¿no? De querer, tenemos que hacer algo. Y cada un año, cada 3 años, cada 4 años, luego de un tiempo de inacción, los distintos actores institucionales principalmente como que dicen, bueno, no puede ser debido a la prensa, debido a una serie de cuestiones. Y eso es preocupante porque las políticas públicas que fueron diseñadas, los planes, los programas, sufren de inejecución, ¿no? Se elaboran planes, pero no se los ejecuta. Nunca se termina. Viene una administración nueva, sea incluso en el marco del mismo gobierno, y el plan que elaboró la administración anterior se interrumpe, ¿no? Y eso ocurre mucho con más frecuencia cuando hay cambios de gobierno. Mabel citaba el Plancha, el Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción, que fue formulado en el 2014 y que estaba comenzando su organización y ejecución, y bueno, es interrumpido. No vamos a poder entrar en detalle por cuestiones de tiempo, y a partir de ahí, bueno, van pasando cosas, se crean otros programas y vemos este tipo de situaciones. Pero los proyectos, las decisiones que sí se van tomando son aquellas como las oficinas de gobierno. Son cuestiones puntuales, específicas. Cada proyecto debe ser evaluado, no me interesa, ese no es mi punto ahora, pero son cuestiones sectoriales, ¿no? Son cuestiones que no están tomando a la ciudad en su integralidad. No son aislados, todos. Claro, entonces ahí hay un problema grave, ¿no? Que principalmente le responsabiliza a la institucionalidad de las instituciones, porque tienen la función de ver lo colectivo, ver lo general, atar los cabos sueltos, ¿no? La sociedad civil, el sector privado, bueno, hace el esfuerzo cuando lo hace de participar y hacer aportes, pero mayoritariamente son también cuestiones específicas, temáticas, ¿no? Entonces, cuando la institucionalidad abdica de sus funciones o no cumple sus responsabilidades, tenemos este grave problema de que ese fenómeno más integral va decayendo. Y termino con esto, la ciudad requiere una mirada integral, una mirada multidimensional, todo, lo económico, la infraestructura, lo ambiental, lo social, lo cultural. Y el centro histórico es de cierta forma un lugar muy complejo porque las dimensiones históricas y simbólicas son sumamente relevantes y es uno de los aspectos más desatendidos en Paraguay. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, soy un gran pesado, lo siento. Un día yo iba por el centro, hice una foto y me quedé enamorado de la reforma que se estaba haciendo de lo que hoy es el Palmaroga Hotel. Sí. Entonces publiqué algo en las redes, me encantó, dije, ¡ay, qué maravilla! Cuando ves algo que se está rescatando, creo que fue la primera municipalidad de Asunción en 1903, sí. Algo así creo. Me escribe alguien en privado, me dice, eso va a ser, mi marido va a ser el gerente general de eso, me dice. Ah, qué bien, le dije. Les invito al programa de radio, viene él con el arquitecto que hizo la reforma, un arquitecto español, fantástico. Y bueno, nos caemos muy bien, el arquitecto, por cierto, siguen haciendo hoteles en España, hermosos, por cierto. Y entonces el arquitecto, cuando se va y vio el amor que le tengo a Asunción, antes de irse me dice, te quiero regalar algo, me dice. Durante el tiempo que estuve en Paraguay, hice un relevamiento del Centro Histórico de Asunción, ahora les voy a mostrar, del Centro Histórico de Asunción, donde analizamos 207 edificios y casas donde están catalogadas del 1 al 5 según su interés cultural, artístico, no, me da el plano, me da toda una idea, me dijo, mira, si a alguien le interesa, yo dono mi trabajo, a nadie le interesó. Se lo ofrecimos. Te diste varios paseos, ¿eh? Sí, lo ofrecimos al ministerio en ese momento, al MUF, se lo ofrecimos a la municipalidad, al MOPC. Hablamos con IPS para hablar de la cantidad de edificios que tiene también. Ellos son propietarios. Ahora yo les voy a mostrar todo el trabajo maravilloso que se tomó esta persona con la identificación, las manzanas, los edificios. A nadie. Y hace poco hablamos otra vez con el arquitecto porque hay un grupo que no voy a nombrar que está construyendo muchos edificios y cada X año publica un libro maravilloso dedicado a Asunción para ponerles en contacto. Pero uno se pone a pensar, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? Porque no hay continuidad.
a lo mejor no es rentable políticamente que hagan ciertas cosas. Es una lástima esto que ocurra, una lástima. Al comienzo preguntaste sobre qué es cultura, ¿verdad? Que son costumbres, y bueno, que son patrones culturales. En este caso, yo creo que la discontinuidad es un patrón cultural fuertísimo. Sí. O sea, el tropezarse con la misma piedra es otro patrón cultural muy fuerte. La fragmentación, o sea, el cada uno para sí, Dios para todos, también sigue muy vigente, tanto en el sector público como también en lo que llamamos la sociedad civil. Montones de proyectos, pero articularlos, coordinarlos, pensar que lo que yo estoy haciendo puedo tal vez complementar con lo que está haciendo otro, no es que no se quiera hacer, no se piensa luego en eso. Vladimir, antes de ir al corte. Sí, algo rápido. Es importante también destacar que las principales dificultades no son carencias de leyes ni carencias de incluso conocimientos técnicos, ¿no? Están las leyes. Recordemos que la ley de patrimonio cultural, la nueva ley de patrimonio cultural fue promulgada ya en el 2016, que viene a fortalecer la normativa preexistente. Las municipalidades tienen el marco legal suficiente o mínimo para hacer el trabajo. Hoy un ciudadano o ciudadana que quiere conocer su patrimonio cultural en la ciudad de Asunción no puede hacerlo en el sentido que no existe un mecanismo de que te permita acceder a la información pública. Ni la Municipalidad de Asunción te ofrece eso como un servicio, ni la Secretaría Nacional de Cultura, que trabaja con las distintas municipalidades y tiene la base de datos que le llama Ñandutí. Y al mismo tiempo también mencionar que el año pasado, creo, Mabel, hicimos desde la plataforma ciudadana Asunción Causa Nacional, que integramos, un conversatorio entre la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Cultura sobre el patrimonio arquitectónico, en particular sobre el patrimonio arquitectónico a raíz de la demolición del edificio del Molino, ¿no? Que fue un episodio lamentable, sí, lamentable. Y ahí constatamos básicamente, no están trabajando juntos, hasta en ese entonces, ojalá ahora sí, y no existía una catalogación completa de la ciudad todavía, pese a los años y años que tenemos desde 1991. Sí. Falta de voluntad yo veo. Ahora volvemos. Bueno, vamos a seguir hablando de Asunción, de urbanismo, pero también vamos a hablar de los habitantes de Asunción y todo su entorno. Pero antes de eso vamos a recomendarte invertir en dónde, José. Nos vamos desde Asunción hasta una fracción que se llama Mira Argentina con Urba Inmobiliaria. Mira qué bien. ¿Te imaginas despertar todos los días con una preciosa vista y la brisa fresca llegando desde el río Paraná? Pues ya no lo imagines. Urba Inmobiliaria te brinda en San Juan del Paraná la oportunidad de cumplir el sueño de una casa en la playa. A tan solo 15 minutos de Encarnación, terrenos a cuotas con acceso al río Paraná. ¿Te lo imaginaste? ¿Es tan sencillo y perfecto como esto? Pues es una realidad con Urba. Comunícate ya al asterisco Urba o al 021 20 46 46 para que te den toda la información. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Uy, me acabo de acordar que está Alfonso acá, está Alfonso acá debajo. Sí, escuché el ladrido de un perrito, está Alfonso acá debajo. ¿Ladró Alfonso? No, ladró. Hablando del otro lado, ¿qué piensan ustedes del Puente Héroes del Chaco, La Unión, Nueva Asunción? Publicaron un libro conjunto, ¿verdad?, en el 2021. Muy bien, qué que buena hablaba memoria. Sí. He hecho un poquito de trabajo. ¿Nos cuentan, por favor? Hablabais de también algo que comentaste al principio, Vladimir, del 500 aniversario. Así Cuando mismo. os deshicisteis de... A ver. El libro se llama El puente que une Asunción al 2037. Y el nombre dialoga, ¿no?, de manera crítica con la obra El puente Héroes del Chaco. Héroes del Chaco, ¿no? Así se llama. Pero al mismo tiempo también sugiere esta pregunta: ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cómo estamos construyendo nuestro transitar al 2037? ¿Cuál es el puente que estamos construyendo para llegar a ese lugar, a esa orilla o lo que fuere? En el 2037 cumplimos 500 años, la ciudad cumple 500 años. Es una fecha simbólica que ojalá sea un horizonte que movilice voluntades. Recordamos, y creo que gran parte de la ciudadanía lo debe hacer,
lo importante que fue y lo sorprendente que fue la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional, que no solamente marcó un hito, pero también nos mostró que no todo está perdido en Paraguay. Que se puede, si se quiere. Que se puede, porque esa latencia de esperanza, esa latencia digo en el sentido de esas ganas de lo colectivo, del bien vivir, ¿no? Tuvo expresión, ¿no? Cuántas personas estuvimos conmemorando y celebrando el aniversario del país, de la independencia. Y bueno, el epicentro de todo eso fue el Centro Histórico de Asunción. Fue la ciudad de Asunción en general y en particular el Centro Histórico de Asunción, si bien hubo celebraciones en todos los rincones del país, ¿no? Bueno, pero volviendo al libro, lo que hace esta investigación que hicimos con Mabel fue hacer como una suerte de exposición analítica de la situación de la ciudad hoy, ¿no? Cómo se encuentra la ciudad hoy, de dónde viene o cuáles fueron los procesos que nos ayudan a entender por qué está como está. En ese análisis de cierta forma evolutivo, dialogamos, revisamos las propuestas de gobierno que todos los intendentes, cuando fueron con candidatos, propusieron como ¿Cómo promesa. quiero leer el libro? ¿Cómo me lo perdí? No lo leí. Te vamos... ¿Dónde está? Se vende en Servilibros. Se vende en Y en Servilibros. otras librerías también, sí. Y a partir de esta situación, a partir de esta suerte de, bueno, de exposición de cuál es la situación de Asunción, dialogamos con los escenarios, o sea, con las proyecciones posibles, hacia dónde está yendo Asunción. Y ahí sí hacemos como una observación a la decisión que tomó el gobierno de ese entonces de construir el puente, porque esa decisión, que no tiene que ver solo con el puente, sino tiene que ver con la urbanización del otro lado del río, en esa zona en particular, despierta como muchas preguntas, ¿no? En ese entonces se creó un nuevo municipio, ¿no? Sí. Llamado Nueva Asunción. Y bueno, ¿cuáles son algunas de estas preguntas? ¿Por qué extender la malla urbana cuando tenemos una ciudad y un centro histórico en particular deshabitado? Asunción es una población que no crece ya hace varias décadas. Es una población que expulsa clase media. La población vinculada a los sectores medios va al primer, segundo o tercer cinturón metropolitano. El suelo es prohibitivo en Asunción. Es prácticamente imposible comprarlo para sectores medios, menos de sectores con escasos recursos. ¿Vos crees que hay burbuja? Sí, no cabe duda. ¿Creen que hay burbuja? Desde mi punto de vista. Y termino con esto, no solamente expulsa población de sectores medios, sino la población de Asunción, en términos, internamente va creciendo la población en situación de pobreza. Entonces una población que no crece, expulsa clase media y por motivos que también tenemos que detenernos en eso, aumenta la población en situación de pobreza y bueno, todo esa es una ecuación bastante grave. Agregar un par de datos. Dentro de la composición por edades de Asunción, Asunción está teniendo menos niños y adolescentes que el promedio país. O sea, disminuye la cantidad de niños y aumenta la cantidad de adultos mayores con relación al promedio país también. Y como decía Vladimir, la población que va ocupando las zonas inundables, los que conocemos como bañados, hoy día ya está alrededor del 22% de los asuncenos y con proyecciones, teniendo en cuenta cuánto eran cuando se hizo el primer relevamiento, que fue en la época de Filisola en el 94, prácticamente podría llegar a ser, para cuando estemos en el bicentenario, más de un tercio de asuncena. Estos son datos, no son especulaciones. Así que por eso decíamos, sí, es una ciudad comparable con una persona en situación crítica ya, ¿verdad? Una situación de, bueno, decíamos no de terapia intensiva porque no se presta la atención, pero sí un organismo vivo como un ser humano, porque cambia todo el tiempo. Y la otra última cuestión es que en esa comparación que hemos hecho desde los programas que presentaron Filisola, Martín Burt, Riera, etcétera, hemos visto que en ciertas cosas se repiten exactamente las mismas promesas. O sea que en 30 años... y ninguna cumplida, si promesa, vamos a decir, Filisola fue el que más cumplió de lo que prometió, ¿verdad?
Después ya, al final ya ni siquiera prometen. En el último caso, ya la elección de este último intendente, ya bueno, tampoco. Pero luego además, perdón, todas las excusas son que no hay suficientes ingresos por los impuestos. Uy, mira, además, que vamos a hablar luego por también eso, pero una cosa son los impuestos municipales y luego viene el viceministro Orbe. Vamos a hablar con de impuestos generales. El excesivo número de personal en la municipalidad, que se va el 95-97% en costes fijos, en sueldos, y siempre es esa excusa, ¿no? Hacemos lo que podemos. Bueno, yo lo que veo acá que es tan irónico en el mal sentido de que la ciudad recibe casi a diario casi 1,5 millones de personas, las cuales deciden vivir afuera me imagino que por el dinero, por el costo de vida. Asunción está destrozada. No es que digas, bueno, pero cuesta... hay bicisenda. Cuesta cara porque tiene todo tipo de servicios, están enterrados los cables, está todo asfaltado, tenemos todo desagües por todos lados, tenemos cloacas, todo está perfecto. No, se van a vivir fuera, pero tampoco tenemos entradas y salidas adecuadas de Asunción. La gente, la calidad de vida es terrible la que va a vivir fuera, porque pierden tiempo tremendo cada vez que viene a Asunción, a Paraguay, va a decir, Asunción a trabajar e irse. Hay cosas que no tienen sentido. El puente, por ejemplo, mi desconocimiento, y ustedes me ayudan. Una de mis cosas que me cuestiono, digo, una vez, hace poquito me fui a Carlos Antonio López y me paré y dije, ¿a cuánto estamos de donde termina mismo Carlos Antonio de Clorinda? Creo que era en recto, eran 6 kilómetros de la ciudad de Clorinda. ¿Por qué se hizo el puente allá? ¿Por qué no se fomentó una unión de ciudades, de que haya movimiento? Nosotros necesitamos turistas en Paraguay. La industria del turismo es importantísima. ¿Por qué se construyó ahí? ¿Por amiguismo, dicen algunos, porque tenía el presidente un amigo que tenía 1,000 y pico de hectáreas del otro lado? ¿Cuál fue la estructura para no hacer el puente en la bahía, por ejemplo? ¿Se podría hacer la arquitecto? Bueno, realmente la construcción de un puente tiene también exigencia de orden técnico, mecánico, los suelos, etcétera. Así que yo no estoy en condiciones de decir que en tal lugar el puente técnicamente, estructuralmente hubiera estado mejor. Lo que yo me pregunto es para qué el puente, en ese sentido, ¿verdad? O sea, para extender, digamos, Asunción, cuando Asunción no necesita más territorio, necesita más gente. Al río, Asunción, que tampoco nunca lo entendí. Bueno, y no, la cuestión de dar la espalda al río era por las razones que yo comenté al comienzo. Sí. O sea, el río con crecidas y compañía era riesgoso. Entonces la gente se alejaba, no era fácil. En algunos casos, ¿verdad? Tenemos reproducciones de personas que sí se acercaban mucho al río, lavanderas, cosas así, pero el río iba y venía y se llevaba tierra. Entonces digamos, no había la suficiente capacidad, yo digo, del mismo gobierno de hacer obras de infraestructura claro, como se ha hecho en otras ciudades. ¿Qué opináis de la construcción de la Costanera Norte y Costanera Sur? El impacto, no sé si positivo o negativo. Bueno, yo creo que la Costanera Sur todavía no está inaugurada. La Costanera Norte para mí es la señal de cuánto los asuncenos, y no solamente asuncenos, demandan espacio público. Es un lugar que está siempre concurrido y es un lugar de integración, porque uno va a ver que en la Costanera van niños, personas mayores, se notan distintos niveles sociales, gente que va y se instala y merienda allí, trayendo, digamos, los elementos de su propia casa. En fin, es un lugar que sin duda no es lo que se pensó al inicio que tendría que haber sido con el plan maestro de la franja costera, porque hoy día la función de vialidad es muy fuerte allí. Pero de todos modos yo creo que es un lugar que convoca y está bien. Cuando ustedes estuvieron en el ministerio, fue muy difícil luchar contra la incultura, ¿verdad? La cultura, yo le llamo la incultura, porque hay mucha gente, primero es que los gobiernos de turno ven como un gasto destinar un dinero a cultura. Siempre lo ven como un gasto, no como una inversión de lo que tendría que ser la cultura y destinar un dinero para que se fomenten tantas otras cosas, porque la cultura o la incultura para mí hace que la propia población no entienda ciertas cosas.
Una pregunta, muy buena pregunta y una pregunta compleja. Creo que el principal obstáculo que tuvimos, no, uno de los obstáculos, no sé si el principal que tuvimos y que sigue siendo vigente es superar esa noción estrecha de cultura, ¿no? Cuando me refiero a la noción estrecha me refiero a, creo que en Paraguay, en primer lugar, a una suerte de paraguayidad, o sea, asociar la cultura a una identidad esencial de nuestra nacionalidad, ¿no? Somos paraguayos y somos así, A, B, C y D, ¿no? Nuestra tradición A, B, C y D. Y no tenemos que cambiar. Y no tenemos que cambiar, ¿verdad? Sí. Tenemos que protegernos, ¿verdad? Y creo que ahora estamos viviendo en torno a la controversia que despierta o que se generó a partir del movimiento fundamentalista en torno a la ideología de género o la llamada ideología de género. Vemos eso con mucha crudeza. Ese es un tema, es una noción estrecha, pero también la noción estrecha asocia cultura a arte y en Paraguay particular, y no solamente en Paraguay, a ciertas artes, a las bellas artes. Entonces cultura es igual a hombre o mujer de cultura, ¿no? Eso sigue siendo un obstáculo importante porque impide que podamos comprender la cultura de una mirada mucho más amplia. Cultura en su vinculación con el desarrollo. Cultura en su vinculación con la dinámica económica, cultura en su vinculación con la cohesión social, ¿no? Y creo que esto es fundamental, cultura en su relación con la diversidad cultural, ¿no? Desde el punto de vista étnico, Paraguay es un país que tiene 19 pueblos indígenas, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de identidades nacionales. En Paraguay no solamente estamos los paraguayos, sino también vivimos aquí varias identidades nacionales que siguen manteniendo sus culturas, ¿no? Y así podemos ir viendo más aspectos de la diversidad. Yo creo que eso es un obstáculo importante. Me parece que en los últimos años se interrumpió un proceso que se comenzó con la promulgación de la Ley Nacional de Cultura allá en el 2006, que con dificultades y con pasos lentos, pero de cierta manera acertado, se fue como que intentando construir una mirada diferente del Estado. Eso se interrumpe desde hace como 5 o 6 años y hoy estamos de vuelta en una suerte de política cultural en el sentido de una mirada que nos retrotrae a la política estronista o a la herencia estronista, una política cultural folclorizada, nacionalista, que tiene miedo a la diversidad y actúa ofensivamente, una política cultural autoritaria, ¿no? Porque lo que hace es fortalecer mandatos culturales. El hombre es así, la mujer es así, el niño es así. Claro, estamos como que atados todo el tiempo. Y eso es negativo. Pero incluso perdemos esa conexión con lo económico, que podría ser un lugar donde todos podemos estar de acuerdo. Necesitamos generar trabajo, necesitamos aprovechar nuestra fortaleza y todo el tiempo escuchamos que Paraguay es un país con un patrimonio cultural importante, Paraguay es un país con una población solidaria, Paraguay es un país con una serie de sitios que tienen potencialidades, pero Paraguay es un país que está dando pasos gigantesco en términos de economía creativa, por lo menos a nivel de premios internacionales, a nivel incluso de incursión en ciertos mercados vinculados al cine, vinculados a la música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta mirada tan estrecha hace que lo cultural no tenga el lugar que debiera tener en un proyecto de desarrollo, en un proyecto político de desarrollo, y hace que particularmente las nuevas generaciones no estén encontrando oportunidades mucho más favorables para desplegar sus alas, ¿no? En términos de creatividad, en términos de innovación. Hay jóvenes que yo conozco que están migrando a otros países, ¿no? O fueron a estudiar a partir del programa becal y lo que quieren es cumplir el periodo de exigencia y salir de aquí. Toda la cultura relacionada con las nuevas tecnologías, porque te das cuenta, rascas un poquito y dices, ¿cuántos youtubers hay, podcastistas, no sé si se dice así? Hay una cultura, una corriente cultural de gente joven que va al margen de lo que el gobierno dicta o lo que intenta dictar, ¿no? Y tiene mucho peso.
ves mucha gente que tiene muchos seguidores, mucha gente que hace caso a lo que dice, no sé. Es como otra realidad, ¿no? Paralela. Yo quisiera enlazar con lo que dijiste al comienzo de este programa, cuando invitaste a que la gente lea, que la gente comprenda, que la gente no se quede con lo primero que escucha, que revise distintas fuentes. Eso básicamente es crear conocimiento. Bueno, es exactamente lo que hacemos cuando hoy día lo que en realidad mueve a los países es la economía del conocimiento. O sea que estamos yendo en sentido contrario. La gente, lamentablemente, ayer o antes de ayer decían en las redes sociales que no es solamente culpa de los gobiernos de turno o los gobernantes de turno. Las personas también tienen que hacer un mea culpa en muchas otras cosas también, cuando minimizan ciertas cosas o no le dan la importancia necesaria. Yo recuerdo cuando llegué a Paraguay después de 28 años, y lo recordé cuando vi el programa este domingo otra vez, yo mismo refresqué mi memoria en Únicos. Cuando iba por el centro y veía cómo picaban fachadas, cómo golpeaban, cómo no importaba tirar esto, la falta total de respeto a lo que es la cultura, en este caso la cultura arquitectónica, ¿verdad? Ciertos emblemas, no se les enseña eso, no se les inculca, porque se minimiza la importancia de la cultura. Y no hablamos de la educación, que mucha gente confunde educación, que es lo que hablabas ahora con lo que es la... Por eso te preguntaba al principio, ¿qué entendemos por cultura? La gente no termina de entender. La cultura no es un cuadro solamente, no es una expresión determinada de arte. La cultura abarca mucho que nos hace que las cosas mejoren, porque esto es un camino de todos. Por eso algunos terminan votando a quien no tienen que votar, porque no entienden ciertas cosas. Y digo, ¿por qué estamos iguales? Pues porque a lo mejor muchos de ustedes votaron a los mismos. Es complicado esto, porque esto es un todo. Tal cual. ¿Verdad? No, exactamente, sí. Tal vez no exista una sola práctica humana que no tenga una dimensión cultural, ¿no? Toda práctica que desarrollamos en la vida tiene un correlato cultural, un correlato simbólico de significados, de memoria, de historia, ¿no? Pero vamos a lo que citaste, Luis, la cultura política, ¿no? Acabamos de culminar las elecciones generales y estuvo como que tuvo centralidad por un tiempo al menos la discusión de la cultura política dominante en Paraguay. ¿Por qué votamos? ¿Cómo votamos? El grado de participación, el grado de interés, etcétera. Bueno, recordemos la palabra ciudadanía, el concepto de ciudadanía, y démosle a esa palabra el peso que tiene que tener. Cuando hablamos de la calidad democrática, no solamente tenemos que exigirle a las instituciones calidad, también a la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad democrática, tenemos que estar analizando, al mismo tiempo que analizamos la calidad institucional, el desempeño de nuestras instituciones a partir de los gobernantes electos, sino también a la calidad de la ciudadanía, ¿no? Y ese es un asunto que, salvo la catarsis o el plagueo, creo que tenemos ahí una deuda pendiente de profundizar los estudios sobre la ciudadanía o las formas en que la ciudadanía existe o tiene lugar o se desarrolla en el país, ¿no? Vos habías mencionado, y creo que es una frase muy recurrente, a nadie le importa, ¿no? Nos comparan, cuando nos comparamos con otros países, si esto hubiese ocurrido en tal país, la gente estaría en las calles, ¿no? Como esa asunción o ese reconocimiento de que tenemos ciertas características culturales que tienen más que ver con baja ciudadanía o la no ciudadanía. Y bueno, no cabe duda que si bien el tema es complejo, hay mucho de eso, ¿no? Acá se están cometiendo no solamente agresiones o vulneraciones de derechos individuales y colectivos todo el tiempo y desde hace muchísimo tiempo. Y no hay una reacción de la ciudadanía que interpele y plantee un basta ya, ¿no? Y eso es claramente demostrado en el momento del resultado del sufragio, ¿no? Como vemos que se siguen eligiendo a las mismas personas. No vamos a entrar ahora en las cuestiones de los colores y compañía, pero no hay un recambio, no hay una devolución de la ciudadanía que diga esto no queremos más. Usted, Vladimir, que tuvo tal y tal desempeño, como ejerciendo tal y tal cargo, es reprobado. En consecuencia, no lo elegimos más.
Eso no estamos viendo, al contrario, se consolida no solamente el Vladimir de turno, que fue intendente hay una o equivocación, senador. y gente maravillosa como Mabel que no llegó, por ejemplo, y que se candidató, y Así gente que mismo. podría aportar en muchos sentidos. Pero lamentablemente hay gente que no está notando acá el civismo, las clases de educación cívica y todas estas cosas que faltan y que habría que implementar. Pero depende, cuando tu trabajo, el alimento para tu familia, depende de si se mantienen en el puesto o no. Eso. O sea, hay una red no sé si De clientelismo, Clientelismo, sí. después de tantos años, que es muy difícil decir no te voy a votar. Sabemos cuando ves 5 autobuses llenos de personas que salen de un ministerio, que salen... O sea, eso es una realidad. Lo que es una realidad Es también muy difícil abstraerse a eso. es que a pesar de muchos, hay una explosión cultural enorme en Paraguay, Sí. en todos los sentidos. Hay una cantidad, por ejemplo, de diseñadores Cierto. impresionantes, una cantidad de artistas plásticos, de todo tipo, de escritores, arte, cine, espectáculo, escultores. De verdad que hay una explosión enorme que igual están saliendo adelante a pesar de todo. Es así mismo, sí. Es muy cierto. El salto cualitativo que hemos dado en materia de publicidad. Vos viviste muchos años afuera y probablemente no recordarás, o habrás venido tal vez de vez en cuando, pero las características de nuestra publicidad de hace 20 años no tienen nada que ver con la de ahora. Ahora realmente una agilidad, un humor, una soltura que no teníamos hace tanto tiempo. Y lo mismo, como bien dijiste, en el diseño gráfico. Tenemos excelentes Creativos diseñadores maravillosos. y diseño industrial también. Sí. No, sin lugar a dudas es así. Lamentablemente hay una disociación muy fuerte entre esa calidad de ese capital humano, como podríamos llamarlo, con el capital social. No tenemos capital social. No. Ese es el tema. Bueno, vamos a seguir hablando, se nos fue el tiempo volando. Yo les agradezco muchísimo su visita. Son temas que yo quiero seguir tocando. No son muy populares, pero hay que hablar. Hay que hablar de eso, hay que hablar de la capital, de Asunción, de cultura, de salir adelante. No nos dio tiempo de hablar de este crecimiento descontrolado que está teniendo Asunción. ¿Sí? ¿Nos da tiempo, Belén? Le pregunta a nuestros compañeros. ¿Sí? ¿Nos da tiempo? No sé qué querés hacer. La inteligencia artificial. Ah, sí. Ah, uy. ¿Qué va a hacer con ellos? Hablamos eso podríamos hablar otro día porque también no? forma parte de una nueva forma de entender la Y cultura y de generación un desafío para la docencia. Un desafío, caramba. Entonces hemos hecho un pequeño ejercicio A de ver. inteligencia artificial y os hemos imaginado de este modo. Vamos a comenzar con Mabel, a ver qué te Mabel. parece. Ahí está Mabel como Alicia. Mira. Alicia en el País de las Maravillas. Que bien podía ser Ay, Paraguay, qué ¿no? lindo, qué gusto. Ay, ese Luego te lo vamos a conejo, pasar, luego te lo quiero. paso. A ver, Mabel, digo Vladimir. Y ahora nos vamos a ir con Vladimir, que bueno, ha hecho un viaje. ¿Hacia dónde se fue Vladimir? A la bucha, astronauta. Al espacio. Vladimir viaja por el espacio imaginando nuevos mundos. Me ¿Solo al encanta. espacio se va él? ¿No se va nada más? No, y él está él solo. Luego lo voy a pasar para que lo tengáis. A la Bueno, vez. esto es una nueva Qué forma bueno, de... qué lindo. Ay, pero el de También ella muy te va a creativo. trabajar más, ¿eh? El de Mabel, a él le dejaste abandonado. Yo Ya, me no, encontré me gustó, con el me gustó. Te hago otro y te conejo. paso otro. No, me gustó. Gracias, vamos a seguir Qué hablando. bueno. Gracias por Gracias, estar en el Luis, salón. gracias, Un José. gusto. Bueno, estar atentos porque ahora viene Oscar Orue. Vamos a hablar de muchas cosas, cómo queda esta gestión de gobierno. Ya estamos. Ahora pasamos a temas igual de serios que los anteriores, pero más serios. Cuando hablamos de impuestos, de dinero y todo eso, ¿con quién estamos, José? Estamos ahora con Óscar Orue, que es viceministro de Tributación. ¿Qué tal, don Oscar? ¿Cómo le va? Buenas noches, Héctor, José y también a toda la teleaudiencia. Primera vez en el salón, gracias por la invitación. Ya viste, en este salón. Sí. Porque en el otro ya has estado. No, claro, en la radio sí. En la radio, en la sí. televisión primera vez, así que agradecerte, Héctor, por la invitación. Tributación, ¿qué abarca? Vamos a volver a tocar qué abarca tributación. Bueno, tributación abarca 3 aspectos fundamentales de la economía. Uno que es el recaudo de tributos, propiamente tributos internos, la facilitación del comercio a través de la formalización, inscribirse, hacer sus declaraciones de impuestos, de ingresos y gastos. Y por último es el control. En ese sentido, tributación ha hecho avances muy importantes en estos 4 años que me tocó estar como viceministro
y uno como director, en el cual, con el gobierno de Mario Audo, en el cual podemos decir que de alguna manera cumplimos el objetivo y estamos terminando un gobierno en el cual hemos tenido grandes avances. Hubo muchos cambios importantes que en algún momento se quisieron utilizar tipo políticamente en contra y no lo eran, pero hubo avances importantes en general, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con tributación. Y... Sí, imagínate, Héctor, que nosotros hicimos una reforma tributaria después de 27 años. Por eso fue algo grande. Eso fue al principio. Generalmente los gobiernos tienen que aprovechar el inicio del periodo para hacer los cambios que quieren hacer, ¿verdad? Y el gobierno de Mario Audo se concentró en hacer una reforma tributaria, en equiparar un poco la cancha, ¿verdad? Porque si, en términos sencillos, si uno habla, el sector agrícola y pecuario tenía mejores o más beneficios que el sector comercial y el sector de servicios. O sea, el sector comercial y de servicios pagaba más impuestos que el sector agrícola y pecuario, ¿verdad? Y eso generaba una distorsión. En su momento era importante para el desarrollo. Y creo que Paraguay hoy es un país reconocido por ese desarrollo agrícola y pecuario, y era el momento de también decir, bueno, ya era el momento de que tengan que pagar un poco más. Y así lo hicimos. El país hoy tiene un equilibrio en cuanto al pago de impuestos del sector comercial, industrial, servicios y también agrícola y pecuario, ¿verdad? Se igualó la cancha, porque antes solamente pagaba 10% el sector agrícola y ya no pagaba distribución de utilidades. Hoy sí ya pagan, ¿verdad? A partir del 2020, con el impuesto a los dividendos y utilidades. Y bueno, implementar la reforma en un momento álgido, complicado, donde nadie tenía la receta en momento de pandemia. Imagínate lo que fue, ¿verdad? Teníamos que en el día ser muy creativos, teníamos que establecer medidas complicadas, difíciles de aplicar, y de alguna manera fuimos el país que menos decreció, que menos tuvo impacto económico negativo en la pandemia. Entonces eso es digno de destacar y somos reconocidos a nivel mundial por eso, Héctor. Hay muchísima, aunque ayer nos decía César, el asesor económico de Nayib Bukele, paraguayo, estábamos hablando ayer con él, le preguntábamos cómo él ve la economía subterránea, sumergida, ¿cómo se dice? Subterránea, ¿verdad? Subterránea, sí. Sumergida, digo yo, subterránea, y la informalidad en Paraguay. Y nos decía, que me llamó la atención, que dentro del panorama latinoamericano no somos de los primeros que tiene la economía. Yo pensé que éramos los reyes. No, yo creo que tuvimos mucho avance también en eso, porque imagínate que Paraguay sigue teniendo una presión tributaria baja, ¿verdad? Hubo una formalización. Nosotros cuando asumimos el gobierno había como 600, 700 mil contribuyentes. Hoy estamos superando los 1 millón de contribuyentes directos. Estamos casi 1 millón, un poco más de 1.100.000. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hoy la gente se está formalizando, está aprovechando estos regímenes sencillos que se aplicó con la nueva ley. Porque yo le puedo decir que ni José ni vos manejan lo que ha de ser lo que es el simple y resimple. Mira, ¿qué pone acá? Sí. Resimple acabo de escribir ahora mismo. Entonces son regímenes que hoy la gente está conociendo, sí, y que está diciendo, la pinta, era más fácil de lo que uno pensaba y es mejor nomás formalizarse. Y formalizarse no es solamente por pagar impuestos. O sea, a ver, aquí lo que tenemos que entender de que si yo me dedico a una actividad, a un emprendimiento, yo no puedo crecer mi emprendimiento si no soy formal. No es que yo tengo que pagar impuestos nomás, sino que nadie me va a comprar, las empresas grandes no me van a comprar si yo no soy formal. Entonces, si logramos entender eso como país, vamos a crecer y vamos a salir adelante. O sea que me quedó muy marcado, perdón, no sé si lo comenté millones de veces ya. En la época de la pandemia invitamos a quien fuera presidente de la OIP joven, y nos contaba que cuando comenzó la pandemia vino un aluvión de jóvenes con sus microempresas, sus emprendimientos, a hablar con ellos para acceder a beneficios. Y casi ninguno estaba formalizado y se encontraban que no tenían derecho a nada, por más que su negocio estaba funcionando, porque no habían formalizado su negocio. Eso fue algo demasiado importante y un cambio de chip, como se dice, porque pensaban de que era así nomás, ¿verdad? Empezar algo es sin cumplir las reglas, porque como que no estábamos acostumbrados. Y uno iba al banco y decía, yo quiero prestar. Y bueno, ¿cuánto es tu ingreso? Y mi ingreso es 30 millones era por mes antes de la pandemia. Ok, y vamos a ver un poco tu registro. Y no tenía el registro. Entonces, eso hizo de que la gente entienda de que cumpliendo las reglas, presentando las declaraciones juradas, formalizándose, teniendo su RUC, uno puede tener algo, un beneficio. Porque al final te decía, bueno, ¿y qué es lo que yo gano siendo formal? Y antes
la gente decía, no gano nada. Al contrario, los políticos me roban mi plata, los funcionarios públicos ganan más que yo. O sea, esa era la crítica que existía anteriormente. Hoy, de alguna manera, pudimos dar un poco vuelta a eso. Y hoy podemos decir de que yo recuerdo hace 15, 20 años atrás, de cada 100 guaraníes que se pagaban impuestos, 90 iba a salarios. 90 guaraníes iba a salarios. Hoy se redujo eso y hoy es 72. O sea, es alto todavía, sí, pero mejoramos algo. O sea, yo por eso soy una persona que estoy convencida de que el país mejoró en estos últimos 15 años y que depende de nosotros seguir mejorando. ¿Sabes qué? Una cosa, te voy a decir mi idea y mi opinión muy particular. Una de las cosas que ayudó muchísimo es tu forma de comunicar. Es tan importante que se comunique, que se tenga presencia, que la gente escuche y no hacer todo lo que vos escuchabas en otra época, hacienda, impuestos, tributación, el demonio, algo malo, y así nos van a quitar todo, voy a trabajar para ello. De verdad que te felicito por tu forma de comunicar porque es muy accesible. Gracias, gracias. Y creo que esa fue una de las características que hicimos, ¿verdad? No es fácil. No. Sacarle plata a la gente no es fácil. La mucha sacarle plata luego Sí, decimos. porque es la verdad. O sea, el Estado es una imposición que hace el Estado sobre parte de tus ganancias. Entonces, nos da gusto pagar impuestos, convengamos de eso. Por dos ¿verdad? cosas nos da gusto, perdón que te interrumpa. Sí. Por un lado, por el hecho de pagar y por otro lado, lamentablemente, por la corrupción que hay, que mucha gente mezcla y te dice a la pucha, voy a pagar impuestos para que otro corrupto se lo esté llevando. Así mismo. O sea, Y tienes que eso, es luchar lo que, doble. y eso es lo que de alguna manera nosotros también peleamos. Si vos te fijas, desde que asumí, denunciamos casos grandes de personas que antes eran intocables, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama, perdón, antes que me olvide, que llevo unos días queriendo saber cómo le llama al operativo? Los operativos de Nosotros le llamamos facturación, facturación Sí. 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero, Después eran las megas evasiones que se hicieron anteriormente, ¿verdad? las facturas falsas, clonadas, Sí, las facturas clonadas y facturas falsas se llamaba operativo facturación 1, 2 y 3. Hicimos 3 Yo operativos. pensé que tenía otro nombre, pero... No, y tenía menos mal que le operativo- pusieron un nombre normal. Porque Y después operativo. No, nosotros no hacemos esa no le clase de ponéis pavo nombre. real. No. Eso hace Senat con el Ministerio Público. ¿Y cayeron? Y sí, cayeron, se desmantelaron esquemas. Nosotros hicimos el operativo que al principio hicimos, el tema de los celulares se llamaba operativo llamada, ¿verdad? Que desmantelamos un esquema en Ciudad del Este donde importaban productos y subdeclaraban, ¿verdad? Teníamos el informe de Estados Unidos donde nos decían se enviaron tanta cantidad electrónica a Paraguay y aquí se declaraba mucho menos de lo que realmente había, ¿verdad? Entonces, eso hicimos y bueno, continuamos con las labores de la lucha directa de forma implacable contra la evasión de impuestos y ayudamos a otras instituciones como CEPRELAB, Ministerio Público, para otras investigaciones, ¿verdad? Si bien no es algo, y ahí ya es un problema porque te dice, bueno, ¿y por qué tributación no actuó, verdad? Y nosotros no somos órgano de control de lavado de dinero, para eso está CEPRELAB. Por ejemplo, si hubo un incremento patrimonial de una persona, te dice, ¿y por qué tributación no actuó? En realidad, eso depende de la Contraloría General de la República. Y si eso un que hablábamos funcionario estos días público. también. Mira, ¿cómo no se van a dar cuenta si tiene un coche nuevo, camioneta, casa? Exactamente. Entonces, hay estamentos del Estado que están a cargo de ciertos controles. O sea, no es todo tributación, ¿verdad? Eso es importante aclarar. Óscar, tu posición o vuestra posición es fácil lidiar con ciertas personas cuando saben que estás investigando, que estás detrás de dónde sacaron su plata, dónde... No es fácil. Delicado, ¿no? No es fácil, inclusive... ¿Tenés amenaza vos? Recibí en su momento amenaza de muerte, pero creo que después se diluyó eso. Pero en su momento, ya cuando habíamos iniciado, al principio fue un poco difícil, ¿verdad? Porque todos decían, bueno, ¿de dónde salió este muchacho? ¿Verdad? ¿Quién le puso? ¿Cuál es el político? ¿A quién responde? ¿Verdad? Y cuando se dan cuenta de que era un funcionario que cumplo 30 años ahora, que empecé como ordenanza y que prácticamente mi vida la hice en Hacienda, ya comenzaban a recibir presión en su momento, pero después como que ya se dieron cuenta de mi forma de ser, de actuar, de lo que hicimos, de las denuncias que hicimos. Es como que hoy dicen, bueno, hay como un respeto y un reconocimiento al trabajo. ¿Recibiste muchas propuestas indecentes? Directamente no. Directamente no. Siempre a través de gente que te llamaba y te decía, y siempre fuimos objetivos ahí, ¿verdad? Tratamos de que
Eso, porque cuando uno maneja una institución tan delicada, siempre está en la posibilidad inclusive de extorsionar o de tratar de influir, ¿verdad? Sí. Y es difícil, pero por suerte tenemos un equipo humano muy, muy bueno en tributación que permitió que podamos hacer lo que corresponda. ¿Puedo hacer otra pregunta? Óscar, iniciativa de América Latina sobre intercambio de información y transparencia fiscal impulsada por el Foro Global. Presidencia 2023. Sí, me eligieron Explícanos eso un poquito. mis pares. O sea, a ver, la OCDE armó un grupo que se llama Foro Global, donde dice, bueno, vamos a impulsar el intercambio de información entre las administraciones tributarias de todo el mundo. Hay 168 países que forman parte del Foro Global, Paraguay también forma parte. Y comenzaron a establecer iniciativas en cada uno de los continentes, en África, en Asia, en América Latina. Y en América Latina, por los avances que tuvo Paraguay, el año pasado me eligieron como vicepresidente y este año me eligieron como presidente. Es una elección que hacen los administradores tributarios de América Latina y bueno, y la reunión se hizo aquí en Asunción porque me eligieron como presidente de esa iniciativa todo este 2023. Bueno, hasta el día que ocupe el cargo, ¿verdad? Porque el 15 de agosto termina el gobierno, ¿verdad? En teoría te va, eso quiero saber. ¿No te llegó todavía la propuesta de continuidad? No tuve ofrecimientos oficiales, ¿verdad? Siempre dice que me dijeron que, ¿verdad? Y tengo que analizar eso, Héctor. Yo creo que tengo que si hay un ofrecimiento de parte de las autoridades, lo voy a analizar, voy a ver eso. No es fácil. Porque es una pena la no continuidad de un gobierno a otro a veces en ciertos proyectos. Sí, y más porque tengo esa imagen de técnico y quiero mantener eso, ¿verdad? Tuve oferta también en el ámbito político, ¿verdad? Para hacer candidatura, eso no la acepté, ¿verdad? Entonces me quiero concentrar en el tema técnico y bueno, y trabajar para mejorar. Si es que hay la oportunidad, y bueno, vamos a analizar para continuar. Igual, aunque no estuvieras en la vicepresidenta, seguirías en el ministerio que se haga. No sé yo soy funcionario de Hacienda, o sea, yo me sigo quedando como funcionario, ¿verdad? A no ser que renuncie o pida permiso, ¿verdad? Porque también tuve ofertas a nivel internacional para trabajar. Bueno, se nos fue el tiempo volando, lamentablemente tengamos un minuto. Este proyecto de fusión del SED y aduana, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, creo que es un proyecto muy ambicioso y que eventualmente, si se aprueba, yo creo que puede mejorar la recaudación y los controles principalmente entre ambas instituciones. Sabes que hay muchas sospechas y siempre se habló de aduana. Sí, no sé yo creo que hay que cambiar muchas cosas en la aduana, especialmente utilizar tecnología de tal manera. Julio Fernández, el director actual, hizo muchos cambios, muchos avances, pero todavía yo creo que se tiene que consolidar el uso de tecnología en todo el proceso de despachos y lo que es aduana propiamente. ¿Fusionarías algo más? Porque hay demasiadas instituciones y a veces a lo mejor habría que concentrar más. Bueno, ¿Harías algo más bajo tu criterio? Y bueno, yo creo que es bueno el proyecto de Hacienda que se transforme, sea un Ministerio de Economía y que absorba dos instituciones. Pero no que desaparece Hacienda. Sí, desaparece. Ah, desaparece Hacienda. Directamente sería Ministerio de Economía. Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces ¿verdad? Hacienda dependería de él. Exactamente. Se reestructuraría, ¿verdad? Agarraría la parte de función pública y la parte de Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? Porque es importante que se planifique para poder hacer algo correctamente. Es lo que sirve. O sea, si no planificás, no vas a poder, y no medís, no vas a poder mejorar nada. Bueno, se nos fue el tiempo. Si tuvieras que hacer un balance de cómo terminar la gestión en general de Paraguay, no la tuya en particular, ¿cómo terminan las cifras? En el punto de vista económico, bastante bien, a nivel macrofiscal, bastante bien, y necesitamos fortalecer las políticas para que eso derrame en la economía paraguaya, en la parte micro, o sea, que la gente sienta realmente que está... La famosa micro que no le llega siempre. Exactamente, creo que por ahí es el gran desafío, y la formalización. Eso te iba a decir, decirle a la Cámara algo a los que nos están viendo, un consejo tuyo. Que la única forma de crecer es siendo formal, que no hay posibilidad de poder, no solamente pagar un impuesto, sino que principalmente el objetivo de crecimiento del emprendimiento es buscando la formalización. Y de esa manera va a poder crecer, se va a ver mejores condiciones financieras, va a poder ampliar su negocio. Entonces, apostar a la formalización y todos juntos construimos el Paraguay. Acá no es solamente el sector público, no es solamente las autoridades, todos juntos tenemos que construir el Paraguay que todos queremos. Bueno, ojalá. Vamos a ver, te va a mostrar José. ¿Me permites que te muestre una cosita que claro hemos hecho con nuestros invitados anteriores? Inteligencia artificial. A ver, ¿dónde le llevas? A ver qué ha pasado contigo aplicando nuestra inteligencia artificial. Ahí tenemos tu foto. Y así te ve nuestra inteligencia.
A la pucha. No sabemos quién te persigue y cómo acaba. Yo creo A la que es pucha una... comido por... sí, puede ser que pase eso. No es fácil el lugar ni... El que te ha tocado. Es que que me ha tocado. lo veíamos así. Pero como te que- gusta, gracias, viceministro. Gracias, Muchas Héctor, gracias Pedro. José también. Ahora volvemos, gracias. Ya se incorpora Alfonso. Hola, Alfonso. ¿Estás de acuerdo? Hace mucho frío en el estudio, pero en todo Paraguay hace Y frío. eso Vino le una puso ola de aquí frío. su capa de Capitán América. Mira, está con Capitán América, Alfonso. Pero bueno, a ver, ¿qué nos recomendás, José? Bueno, vamos a hablar de economía, microempresarios, porque en San Bernardino, el día de ayer, se llevó a cabo la apertura del programa de fortalecimiento empresarial y competitividad para microempresarios de San Bernardino. Este programa es un proyecto que se lleva a cabo en conjunto entre la MUNI de Samber, Sinafocal y la Fundación CIR. Capacitación empresarial, fortalecimiento empresarial y capital semilla componen este programa. Participaron unos 20 beneficiarios Qué que bien. estaban encantados de poder acceder a esta propuesta de la Municipalidad de San Bernardino, que ya saben que tiene de todo el año. Esta fecha es fantástica porque uno está más tranquilo, se puede mover, hay que ser un poco egoísta A mí también. me encanta pasear, cuando hace frío, pasear al lado del agua, en este caso al lado del lago Ipacaraí, a mí me encanta. O sea, es Bueno, a mí un me lujo. encanta también. Bueno, así que interesante hoy hablando de Asunción, de arquitectura, hablando de proyectos. Cultura, Tam- economía, de todo. Cultura, economía, también con el viceministro Obré, que es un capo de verdad en la comunicación, porque es fácil que entienda la gente y lo importante que es formalizarse de verdad para acceder a muchas cosas. Así que, bien, me gustó. Alfonso está tranquilo. Alfonso, Vamos a dejarle tranquilo. Ahora volvemos. Cada vez me gusta más los jueves, quiero decir, ¿verdad, Alfonso? ¿Vos estás de acuerdo? Por cierto, antes de irnos, quiero recomendarle este domingo a los compañeros de la tele que nos vean en la tele. 21 a 30 horas la tele. Únicos. Fantástica Historia van a descubrir este domingo. ¿A quién agradecemos, José? Hoy. Bueno, agradecemos a Complot, como todas las semanas que nos viste con estas camisas tan estupendas, los jeans, y hoy no se va a levantar el señor Rubín a hacer su pase de moda como el jueves pasado. ¿Por qué no? A no ser si le da tiempo y quiere. Sí, Salga no. ya con No, Alfonsito. Con váyase, Alfonso váyase, vamos a ver, váyase. Alfonso. Vamos para allá. Y con esto, y un bizcocho. Les esperamos la semana que viene, José, Alfonso y No, yo. Alfonso es él. No, José. Eso sí. José, no sé quién es, José, Alfonso y yo. No, les esperamos la semana que viene con más información, actualidad, noticias y todo lo que ustedes quieran. Buenas noches, buenas noches.